Hablamos ahora de reforma constitucional, la propuesta planteada por el organismo ejecutivo. En los últimos días ha sido especialmente notoria la reacción del sector privado organizado, del CACIF, que ha rechazado esta propuesta, pero no es el único que la rechaza. Por supuesto, hay otros grupos que lo hacen por diferentes razones. Nosotros hemos invitado hoy a 3 conocedores del tema para que nos hablen en torno a su propuesta o a su postura frente a esa propuesta de reforma constitucional. Álvaro Velázquez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, gracias por estar con nosotros. Aníbal García, secretario general del Movimiento Nueva República, bienvenido. Y Mario Itzep, del Observatorio Indígena. Bienvenidos a los 3. Gracias, es un gusto. Buenas noches. Comenzamos con el señor Álvaro. ¿Qué le adversan ustedes a esta propuesta del Ejecutivo? No, nosotros hacemos un análisis más bien, no es que estemos a favor o en contra. Nosotros lo que estamos viendo es que hay una coyuntura favorable a una reforma del Estado. Estamos viendo que hay una frustración acumulada desde el año 99 para la reforma del Estado. Algunos plantean una refundación a través de una asamblea constituyente y otros pues ven una necesidad de una reforma, pero que corresponde a una necesidad del Estado propiamente dicho, porque si no tenemos un Haití dentro de unos 15 años. Entonces hay una necesidad concreta que hay que tomar en orden. ¿Eso significa entonces que hay cierto elogio a la iniciativa del Ejecutivo? Tenemos un elogio, digamos, a la necesidad de reformar y que el presidente haya tenido esa iniciativa. ¿Lee bien el momento del gobierno? Creo que sí, además tiene problemas concretos de gobernabilidad con el Congreso. Ahora, lo que pasa es que nosotros tenemos que analizar desde afuera, y lo que estamos viendo es un movimiento en contra maximalista que tiene razón, es decir, lo que está planteando el presidente no es suficiente. La propuesta que habría que valorarla por lo que le falta, no por lo que tiene. También hay una oposición, digamos, por su origen, genera demasiadas resistencias a un gobierno militar que no sabemos hacia dónde quiere dirigir el barco. Yo mismo publiqué un trabajo donde decía lo que quieren es darle vuelta de tuerca a las reformas de los 94. Pero ese gobierno militar viene, por ejemplo, y propone que el país, que el Estado, se reconozca plurilingüe, multicultural. Exactamente, entonces a leerlas fue que yo tuve una recapitulación de mi propia propuesta. Porque y dije, en ese ensayo que tú escribiste todavía era muy general el análisis. Exactamente. Todavía Entonces, no se conocían a detalle. Al leerla entonces yo cambio de opinión. Pero entonces me sale otro nuevo autor que dicen, este cambio de opinión no se vale porque hay que valorar el documento por su origen. Y ese es lo que yo creo que no es un argumento falaz, el origen, es por su contenido. Y entonces hay otro tercer grupo que la rechaza porque el contenido tiende más a lo estatal que al mercado. Aníbal García, ¿cómo piensa el Movimiento Nueva República frente a esta propuesta del Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, decir que el Movimiento Nueva República es un movimiento refundacional, es decir, nuestra propuesta, como su nombre nuestro indica, ideal, lo que nosotros quisiéramos algún día lograr es que se refundara el Estado guatemalteco, pactar una nueva república, y eso implica una Asamblea Nacional Constituyente, pero esa es la aspiración del Movimiento Nueva República. Ahora, frente a la propuesta del presidente de la República, ahí es donde nosotros reaccionamos en 3 líneas. La primera, toda reforma constitucional, sea por la vía que sea, hablemos de consulta popular o Asamblea Nacional Constituyente, necesariamente implica hacernos cuestionamientos de por qué es necesario que exista una reforma constitucional, hasta dónde debe llegar, qué se debe cambiar y qué se debe conservar. Es decir, no podemos caer en deslegitimar todo. Es decir, ni todo está mal, pero tampoco la propuesta que se hace cubre todo lo necesario, por lo menos a nuestro juicio. Pero nosotros ponemos una condición y creemos que ese es el punto fundamental que deberíamos los ciudadanos enarbolar, y es de que exista o no exista reforma constitucional, aquí lo que necesitamos es una reforma profunda de la ley electoral y de los partidos políticos primero. Reforma política primero. Reforma al sistema electoral y ojalá una reforma política, porque yo no muy estoy de acuerdo en que sea lo mismo, pero en todo caso la reforma electoral. Si no hacemos reforma electoral, se pueden hacer reformas por vía consulta o por vía Asamblea Nacional Constituyente, pero nada va a cambiar. Aquí sabemos quiénes son los políticos corruptos y tradicionales del país, sabemos que ellos mandan en los partidos políticos, ellos son los dueños de los partidos políticos, y entonces no podemos esperar resultados diferentes, o que con solo que existan reformas constitucionales poder esperar de que esto va a cambiar. ¿Pero en qué orden lo propondría usted, Aníbal? Yo creo que tiene que ser primero la reforma electoral, es decir, si es Asamblea Nacional Constituyente, todavía con mayor razón,
porque no podemos ir a una Asamblea Nacional Constituyente con este tipo de partidos y con el sistema de financiamiento de partidos que tenemos ahorita. Maritza, se esperaba del Partido Patriota, de un gobierno del Partido Patriota, una propuesta para modificar la Constitución de manera que el Estado de Guatemala se reconozca a sí mismo pluricultural, multilingüe, diverso. Bueno, en principio nosotros hemos hecho un análisis y sí estamos de acuerdo a una reforma constitucional. Sin embargo, tanto la propuesta del Ejecutivo como la propuesta del partido o otros partidos nos parece que tampoco llena las expectativas, digamos, hacia la demanda de los pueblos indígenas. Sabemos que la propuesta del Ejecutivo plantea nada más en el artículo número 1 el reconocimiento de la multiculturalidad de este país y el artículo 66 que también lo menciona esta propuesta, es decir, que esta propuesta inicialmente no estaba planteada, ¿verdad? Es decir, la propuesta original no estaba planteada, nosotros tratamos de decir que no apoyamos esta iniciativa. Y vemos ahora sí está planteado la propuesta de pueblos indígenas consensuado en 1998 en la consulta popular que se hizo, pero esta propuesta tampoco llena la expectativa a pueblos indígenas. ¿Qué más querría? Primero, hay que ver aquí me parece que nosotros, la propuesta del Ejecutivo es que quiere concentrar la élite económica en la toma, digamos, del control en el sistema de justicia. Ese es el primer dato. Segundo, no vemos, digamos, una participación, es decir, que los pueblos indígenas solo queda en la parte de identidad y la parte de culturalidad, pero no queda en la parte política. Es decir, necesitamos avanzar los pueblos indígenas, su reconocimiento, por ejemplo, en la parte económica, en la parte política. ¿Y de qué manera se daría eso en la Constitución? Habría que analizarlo, estamos haciendo un ejercicio de una propuesta profunda, digamos, si se requiere reformar la Constitución. Había que pensar que la Constitución debería reconocer no solamente la parte de identidad, sino la parte de la participación de los pueblos indígenas en la parte política y en la parte económica, como en la Junta Monetaria, por ejemplo, reformar la Constitución, por ejemplo, el artículo 125, que no se declara, digamos, el uso de territorios, el tema de la minería, y que en esta reforma debería quedar